Cuando hablo de representación gráfica de fracciones, me refiero a cómo se pueden ilustrar o cómo se pueden dibujar las diferentes fracciones que nos van a dar a nosotros, en cualquier caso. Recuerden que yo les decía que las fracciones van a tener dos partes y esas dos partes nos van a servir para poder representar la fracción a la perfección. El denominador, que es el número que está abajo en la fracción, va a ser el encargado de decirme cuántas partes va a tener la unidad que yo estoy construyendo con la fracción, mientras que el numerador me va a indicar cuántas de esas partes yo puedo tomar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero representar gráficamente, ahorita les digo, si yo quiero representar gráficamente la fracción, por ejemplo, 4 séptimos. ¿Sí? Vamos a colocar como ejemplo la fracción 4 séptimos. 4 séptimos. Entonces, si yo quiero representar gráficamente esta fracción, lo primero que yo voy a hacer, niños, es dibujar una figura. Pero una figura, no cualquier figura. Puedo dibujar cualquier forma, ¿verdad? Por ejemplo, un cuadrado, un círculo, un rectángulo, la forma que yo quiera. Pero la figura tiene que tener la cantidad de partes que indica el denominador. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar la fracción 4 séptimos, lo primero que voy a hacer es dibujar una figura que esté partida como me diga el denominador. Mi denominador en este caso es 7. Por lo tanto, yo tengo que hacer la figura partida en 7 partes iguales. Así como ustedes ven, esta figura que yo he dibujado acá. Dibujé un rectángulo y lo partí en 7 partes exactamente iguales, ¿sí? Ese es el primer paso que ustedes deben hacer para dibujar una fracción. Dibujar una figura que tenga la cantidad de partes que diga el denominador. Si mi denominador es 7, yo dibujo una figura que tenga 7 partes exactamente iguales. Ahora, mi numerador en este caso es 4. El numerador es el encargado de decirme cuántas partes de la figura que yo he dibujado voy a pintar. Entonces, si en este caso mi numerador es 4, yo voy a pintar únicamente 4 partes de la figura que dibujé. Por lo tanto, para representar gráficamente la fracción 4 séptimos, yo tengo que dibujar una figura partida en 7 partes iguales y pintar solo 4. Y ahí tendría mi fracción. Teacher, este es otro tema, ¿verdad? Sí, es de lo mismo de fracciones, pero solo les estoy mostrando cómo se grafican o cómo se dibujan las fracciones. ¿Sí? En este caso, si ustedes se dan cuenta, tengo una figura de 7 partes iguales, porque el denominador, recuérdense que es el que me dicta cuántas partes debe tener mi unidad. Eso lo vimos cuando vimos las partes de la fracción. Entonces, el denominador me va a indicar 7. 7 partes debe llevar mi unidad, o sea, la figura que yo voy a dibujar. Pero solo voy a pintar 4 porque el numerador me dice que solo estoy tomando 4 de esas 7 unidades, o de esas 7 partes, perdón, que tiene mi unidad. ¿Sí? ¿Comprendemos el primer ejemplo, niños? ¿O tenemos alguna duda con respecto a cómo graficar la fracción 4 séptimos? Sí, teacher, todo claro. Muy bien. Sí, Les voy a hacer otro ejemplo más. Pongan mucha atención, niños, porque así les queda bien claro cómo debemos graficar todas las fracciones. ¿Qué tipo de fracción es esta que yo les coloqué aquí en el pizarrón? Recuérdense que el día viernes vimos las clases de fracciones. Entonces, ¿qué clase de fracción es esta que yo les coloqué acá? ¿Cuál de las 5 que les enseñé? Propia. Es fracción propia, muy bien. Entonces, todas las fracciones propias van a ser las más fáciles de graficar siempre. Eso sí, ténganlo claro. Las fracciones propias siempre van a ser las más fáciles de graficar. Siempre, siempre, siempre. Bueno, vamos ahora, niños, con otra fracción propia que vamos a colocar aquí de ejemplo. Vamos a colocar ahora la fracción 2/9. No, 2/10 vamos a colocarme. 2/10. ¿Sí? A ver, niños. Me están dando la fracción 2/10. ¿Qué es lo primero que voy a ver al momento de representar gráficamente mi fracción? ¿Primero miro el numerador o miro primero el denominador? ¿Qué utilicé yo primero en la... Denominador. El denominador, muy bien. Que en este caso es un número 10. Entonces, ¿cuántas partes debe llevar la figura que yo voy a dibujar? Si mi denominador es 10. 10 partes iguales. Muy bien. Entonces dibujamos.
10 partes iguales. Una figura de 10 partes iguales. Miren, hice un rectángulo que tiene 10 partes iguales. ¿Por qué 10 partes iguales? Porque el denominador es 10. Me está indicando que tengo que dibujar una unidad con 10 partes iguales. Y el numerador me va a indicar cuántas partes debo pintar. Entonces, ¿cuántas voy a pintar aquí, niños? ¿Cuántas partes debo pintar acá? 2. Entonces yo pinto acá 2 partes y ya tendría, miren, la fracción 2 décimos. ¿Por qué 2 décimos? Porque estoy tomando 2 partes de 10 que tiene en total la unidad. ¿Sí? Entonces, por lo mismo aquí tendría entonces 2 décimos. ¿Sí? ¿Alguna duda, niños, con cómo graficar fracciones propias entonces? ¿Dudas, preguntas? No, teacher. No, ¿No? teacher. Muy bien. Entonces solo copien ahí las figuras y cuando terminen de copiar me avisan porque voy a colocar ahora una fracción impropia para que vean cómo se debe graficar una fracción impropia. ¿Ya? Muy bien. Teacher, ¿y si nos deja también ejercicio? ¿Qué manda, Anita? De que si nos deja un ejercicio. Sí, ahí les voy a dejar un ejercicio. Solo voy a terminar de dar los ejemplos y vamos a completar unas páginas que tengo aquí pendientes del libro y les dejo el ejercicio de eso. Muy bien. Bueno, vean pues, niños. Vamos ahora a graficar una fracción impropia. Y para que ustedes vean la diferencia entre cómo se grafica una fracción propia y una impropia. Eso sí, tienen que tenerlo muy claro. Tienen que aprenderse bien cuándo es una fracción propia y cuándo es una fracción impropia. Recuérdense, el día viernes vimos los tipos de fracciones. Dijimos que las fracciones propias son aquellas que tienen el numerador más pequeño que el denominador. O sea, en las fracciones propias, el número grande va abajo y el número pequeño va arriba. ¿Sí? Mientras que en las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Entonces, el número grande va arriba y el número pequeño va abajo. Si se dan cuenta, estas dos de arriba son fracciones propias y esta es impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, aquí, niños, las fracciones impropias, también el denominador es el que manda siempre, ¿sí? Aunque sea fracción propia, impropia, o entera, o equivalente a la unidad, o lo que sea, el denominador es lo primero que ustedes van a ver. Entonces, en mi siguiente fracción, ¿qué número tiene el denominador? 3. 3. Muy bien. Entonces yo tengo que dibujar una unidad que esté partida en ¿cuántas partes, niños? 3. En 3. Recuérdense, niños, que el denominador es el que manda, ¿sí? El denominador es el que manda. Y el denominador me está diciendo que es 3, por lo tanto yo tengo que tener una unidad que esté partida en 3 partes iguales. ¿Estamos claros con eso? Sí, Ahorita no se dejen llevar por el 11 que está acá, porque ustedes van a decir, ¿cómo voy a pintar 11 en esa figura? Ahorita van a ver. Pero siempre respeten al denominador, ¿sí? El denominador es el que les dice cuántas partes debe llevar su unidad. Entonces, si el denominador aquí es 3, ustedes dibujan una figura que esté partida en 3 partes iguales. ¿Estamos? Estamos. Sí. Muy bien. Entonces, ahora vemos el numerador. ¿Qué dice el numerador? ¿Qué dice el numerador, niños? De que hay que pintar 11 cuadritos. Hay que pintar 11. Pero nosotros en nuestra figura, ¿cuántos cuadritos tenemos nada más? 3. Entonces pintamos esos 3 cuadritos. Y ahora les pregunto yo, niños, si ya pinté 3, pero tenía que pintar 11, ¿cuántos me hace falta pintar? ¿Cuántos me hacen falta pintar si ya pinté 3 y son 11? 8. 8. Me hace falta pintar 8. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en este caso, niños? Lo que van a hacer es que van a dibujar otra figura que sea igual a la primera que hicieron. Otra figura que sea igual a la primera que hicieron. Que la primera que hicimos tenía 3 partes iguales. Entonces, la segunda que voy a hacer también va a tener 3 partes iguales. Solo que aquí no me deja ponerlas a la par, pero la voy a poner aquí abajito, ¿vieron? Porque no me deja ponerlas a la par. Sí.
Ahí está. Van Entonces, a hacer dibujamos otra figura que tenga, que sea exactamente igual a la original, a la primera que hicimos, y ahora vuelven a pintar los 3 cuadritos que tiene esta figura, ¿sí? Entonces, ahora, niños, entre las 2 figuras, ¿cuántos cuadritos hemos pintado? 6. 6. Pero yo tenía que pintar 11. Entonces, ¿cuántos me hace falta pintar todavía? 2. 5. 5. Hace falta pintar 5. Entonces volvemos a dibujar otra figura exactamente igual a la primera y pintamos otra vez estos 3 cuadritos. Ahora, ¿cuántos he pintado? ¿Cuántos hemos pintado ahora? 8. Cuenten bien, cuenten bien. 9. 9. ¿Sí? Entonces, como me hace falta todavía terminar de pintar, porque yo tenía que pintar 11 y solo he pintado 9, voy a tener que dibujar otra figura igual a la original, pero ahora no voy a pintar los 3 cuadritos, porque ¿cuántos cuadritos me hace falta pintar para pintar los 11 cabales? 2. 2 nada más, ¿sí? Entonces pintamos 2 cuadritos, ¿sí? Por lo tanto, ahora les pregunto, ¿cuántos cuadritos tenemos pintados? ¿Cuántos cuadritos 11. hemos pintado? 11. Entonces estamos respetando al numerador, porque el numerador decía que había que pintar 11 cuadritos, pero el denominador decía que ¿cuántos cuadritos tenía que llevar cada figura? 3. 3. Entonces respetamos al numerador y también respetamos al denominador. Entonces, niños, cuando a ustedes les toque graficar una fracción impropia, lo que tienen que hacer es dibujar primero la figura que tenga la cantidad de partes que indique el denominador y luego van a tener que duplicar o triplicar dependiendo de cuántas figuras de la misma necesiten para terminar de pintar los cuadritos o las partes que diga el numerador, ¿sí? Si se dan cuenta, yo aquí tuve que dibujar 4 figuras iguales a la original, ¿verdad? Para poder completar los 11 que me había dicho acá. Pero si solo hubiera sido un numerador 5, por ejemplo, yo no hubiera necesitado ni esta figura tampoco. Para completar 5 tercios, solo hubiera necesitado dibujar 2 figuras e igualmente ya tendría mis figuras de 3 partes, como dice el denominador, y pinté en total 5 cuadritos, ¿sí? Entonces, niños, siempre recuerden, el denominador es el que manda. El denominador me dice cuántas partes tengo que partir mi unidad. Pero como el numerador aquí es mayor que el denominador, entonces ustedes van a tener que dibujar más figuras, no solo van a tener que dibujar una, sino que van a tener que dibujar varias para poder completar las partes que diga el numerador que hay que pintar. Pero nunca, 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 niños, se puede hacer una figura de más partes que lo que diga el denominador. Eso sí tienen que tenerlo muy claro. Si el denominador dice 3, mi figura solo puede tener 3 partes. Si el denominador dice 10, mi figura solo puede tener 10 partes. Y si el denominador dice 7, mi figura solo puede tener 7 partes iguales. ¿Sí, Eli? Teacher, se ve su pantalla. ¿Cómo? Que se ve negra la pantalla. ¿Se ve negra la pantalla? ¿Todos miran negra la pantalla? No. Sí. Teacher. No. No. Bien, teacher. Va, espérenme, pues voy a hacer algo, Eli. Entonces, siempre cuando no miren, avísenme para que hagamos eso. Se destraba. Ya los niños de quinto creo que me enseñaron, porque la vez pasada les había pasado también. Me dijeron, solo deje de compartir la pantalla y se destraba. Ahí está. Muy bien. Entonces, niños, ¿comprendemos bien cómo representar gráficamente las fracciones? Sí, teacher. Muy bien. Van a hacer unas dos ahorita ustedes, nada más. Son ejemplos nada más, pero quiero ver si me entendieron. Entonces, ustedes van a representar en su cuaderno las siguientes y si me pudieran mandar foto de una vez para ver si les quedaron bien, ¿sí? Al Messenger, para ver si les quedaron bien. ¿Manda? ¿Ejemplos de una impropia y una propia o las Exacto. dos ejemplos de 2 impropias? No, una de cada una les voy a poner. Ah, bueno, gracias. A mí se me apaga la cámara si se la envío porque hoy me conecté por teléfono. Ah, bueno, pero de todos modos la voy a colocar acá y de todos modos la voy a resolver acá. Entonces ustedes mismos se califican, pero a conciencia, ¿verdad? Ah, sí, está buena o si no estaba buena la componen, ¿oyeron? Muy bien. La primera es 5/12 y la segunda es 15/6. Vamos a ver. Pueden comenzar ahorita a realizarlas. 5/12 y 15/6.